El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Han oído que se dijo, no cometerás adulterio? Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te introduce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en la gehenna. Si tu mano derecha te introduce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero en la gehenna. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la introduce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Yo voy a tomar aquí mi Biblia para poder compartir un momento con ustedes la palabra de Dios. Primero que todo, les agradezco por la invitación que me han hecho a compartir con ustedes en este lugar, y gracias por venir a esta Santa Eucaristía, donde nos estamos preparando espiritualmente para el servicio que nos espera mañana y pasado mañana. Esta misa, como de costumbre, es la misa de envío para los servidores. Los estamos enviando, pero no sin fusil. Los estamos enviando armados y peligrosos para cuando mañana salgan allá, el diablo tenga que salir corriendo como un perro con el rabo en medio de las patas. ¿Sí o no? Sí. A eso nos reunimos, a pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos bendiga, que nos unja, que nos dé el poder espiritual para podernos enfrentar contra las acechanzas del demonio. Cuando uno se enfrenta contra las acechanzas del diablo, pues se encuentra también con una realidad terrible, que es la persecución. Una realidad terrible, que el diablo, esto es una batalla, esto es como un ring de boxeo, y usted lanza un puño, el diablo también le lanza, y entonces está ahí peleando. Sin embargo, la buena noticia es que ya la victoria es nuestra. La victoria ya nos la dio a nosotros el Señor. ¿Y cuando nos la dio el Señor? Ve, ahí lo tenemos representado en ese crucifijo. Ahí, en la cruz del Calvario, el Señor ya nos dio la victoria. Algunas personas dicen que la cruz es el lugar de derrota de Dios. Un ejemplo, los que le dan culto a la muerte. Una vez una señora que se sabía su oración de memoria me la dijo: padre, es que yo le doy culto a la muerte. Yo, ¿usted por qué hace eso? No, es que la muerte venció a Jesús en la cruz. Y me dijo la oración y dice así, como le estoy diciendo hoy, la nombran, ¿no? Como le llaman algunos, Santa Muerte. Yo le digo, es satánica muerte. Tú que venciste a Jesús en la cruz, le hablan, qué cosa tan terrible. La cruz no es el lugar donde el Señor fue vencido. La cruz es el lugar donde el Señor nos dio a nosotros la victoria. ¿Y en dónde lo dice? ¿En dónde lo dice? Vea, Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, nos habla a nosotros acerca de esto, para que ustedes sepan que en esta batalla, que en este combate, que en esta guerra, que en esta lucha, nosotros ya tenemos ganada, ya Dios nos ha dado a nosotros la victoria. Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, nos dice a nosotros lo siguiente, vea. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros, la de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y dice el 15, y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente en su cortejo triunfal. Un cortejo triunfal, ¿en dónde? En la cruz del Calvario. El Señor ya nos dio a nosotros la victoria en medio de este combate. Así que no se asusten, no les dé miedo.
que dice el Señor en San Mateo, capítulo 5, versículos 11 y 12. Alégrese, regocíjese, bienaventurados cuando los injurien, los persigan, los calumnien y levanten todo falso testimonio contra ustedes por causa de mi nombre. Alégrese y regocíjese, salten de gozo, dice el Señor, porque su premio será grande en los cielos. Y San Lucas en el capítulo 6, versículo 26 dice, escúchenme muy bien, preocúpense, ay de ustedes. Acuérdense que cuando la Biblia dice bienaventurados, es en positivo. Y cuando dice ay de ustedes, significa una malaventuranza o una maldición. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ay de ustedes, es decir, no bienaventurados, malaventuranza. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien, porque así mismo hicieron con los falsos profetas anteriores que ustedes. Entonces, cuando todo el mundo habla bien y solamente bien y bien, preocúpese, porque está haciendo las cosas mal. Cuando usted hace las cosas bien, vienen los problemas, las dificultades, las persecuciones, las calumnias, vienen las acechanzas, vienen las amenazas, vienen de una u otra manera, mis hermanos y mis hermanas, los intentos para hacer que la palabra se calle, para hacer que el hombre de Dios no siga adelante, para hacer que el hombre de Dios deje de llevar adelante su ministerio y se dedique a otra cosa diferente a Dios. ¿Y saben cómo se llama eso? Cuando usted se dedica a otra cosa diferente a lo que Dios a usted lo llamó. El Señor lo dijo hoy, adulterio. Claro, el Señor habla del adulterio en este momento del corazón. Para el judío todo es externo. Para el judío todo es material. Para el judío el reino de Dios tenía que instaurarse a través de un Mesías que llegara montado en un caballo con una espada y sacara a los enemigos, a los invasores e instaurara el reino de Dios en la tierra prometida en el Estado de Israel. Dios nos enseña que el reino de Dios se instaura y crece, se funda en el corazón de todos los hombres. Lo vamos a escuchar el domingo en la parábola de la semilla que se siembra y crece sin que el hombre se dé cuenta. Así es el reino de Dios. Entonces, el Señor nos está hablando a nosotros de un adulterio físico. Adulterar no solamente es ¿qué? ¿Qué es adulterar? 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 Hombre, ustedes que están casados, adulterar es meterse con una mujer o con un hombre diferente a su esposo o a su esposo. Eso es adulterio. La infidelidad es otra cosa. El adulterio es cuando usted le abre su corazón a una persona diferente a su esposo o a su esposa si usted está casado. Y si no está casado, ¿cómo se llama? Fornicación. Pero como usted le pertenece a Dios, usted le pertenece al Señor, si usted se dedica a algo diferente a lo que Dios lo llamó, se dedica a algo diferente a lo que Dios le encomendó, ¿cómo se llama eso? Un adulterio espiritual. De eso han hablado mucho los padres de la iglesia. Ahora, el Señor que es celoso, Dios es un Dios celoso. Dios nos pide a nosotros que nosotros le sirvamos solamente a Él. Y cuando usted solamente le sirve al Señor y se entrega al Señor, y usted descubre esto tan bonito, tan maravilloso, tan precioso que es Dios, y usted empieza a decir a los demás, vea, dejen el adulterio, aléjense de aquello que no es Dios. Y entonces el demonio, que no quiere que la gente se salve, va a empezar a levantarse en contra de las personas que predican de una manera diferente. Eso es el adulterio. ¿Y todo nace dónde? Aquí en el corazón. Un ejemplo, un hombre casado, una mujer casada. Antes de serle infiel, la infidelidad a su esposo o a su esposa, antes de terminar con otra persona haciendo un acto sexual indebido, ¿en dónde inició todo? ¿En dónde? En el corazón. Aquí. Claro, pero antes de que baje aquí, vienen los sentidos. Usted primero piensa, usted primero ve y después usted baja eso en el corazón y después lo materializa. Por eso dice el Proverbio 4:23 y 4:24, ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón.
Tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que no terminemos nosotros en un acto que nos lleve después a un arrepentimiento. El Señor Jesucristo sabe, escúchenme muy bien, lo que enseñaron los judíos. Ustedes han dicho que se dijo, no cometerás adulterio físico, pero yo les digo dijo el Señor, que todo aquel que desea una mujer en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su interior, en su corazón. Entonces el Señor Jesucristo va ¿a qué? A la raíz del problema. La raíz del problema no es el adulterio, es un pecado, claro que sí. La raíz está aquí, lo que usted guarda en su corazón. Del corazón del hombre nacen las codicias, las fornicaciones, los adulterios y todo aquello que es negativo, que es malo. Sale ¿de dónde? Del corazón del hombre, y lo que contamina al hombre, dijo nuestro Señor. Entonces el Señor nos está pidiendo a nosotros que nos cuidemos del adulterio. Y yo les digo a ustedes, como casados, cuídense del adulterio. No se pongan ustedes a poner su atención en un hombre así guapo como yo, ni una mujer, mucho menos, de ninguna manera. Cuídense. Pero también les quiero hablar hoy, iluminados por la primera lectura, del adulterio espiritual. ¿Cuántas personas están adulterando espiritualmente? ¿Cuántas personas se están dedicando a aquello a lo cual el Señor no los llamó? ¿Cuántos servidores se dejaron amedrentar? Se dejaron asustar por la persecución. Si predicas, te vetamos. Si predicas, no predicas en la parroquia. Si sigues predicando, te sacamos de la comunidad. Si sigues predicando, te vamos a excomulgar. ¿Cuántas personas se han asustado de unas palabras tan contundentes como esta y se han alejado, y alejarse terminan haciendo unas cosas terribles? ¿O cuánta gente dentro de la iglesia no vive conforme a la vocación a la cual fueron llamados? Como bautizados de la Iglesia Católica, como bautizados en el cuerpo de Cristo, tenemos un primer llamado, una primera vocación. ¿Y cuál es la primera vocación que tenemos todos? La vocación a la santidad. ¿Y cuánta gente no vive santamente? Están entregados a diferentes situaciones, acontecimientos y cosas que lo llevan a cometer un adulterio espiritual. Pues en la época del profeta Elías pasó lo mismo. En la época del profeta Elías, el pueblo se había alejado totalmente de Dios. Claro, lógicamente que eso tiene una connotación histórica. En la división del reino, el reino del norte, el reino del sur. Y entonces el reino del sur, la capital es Jerusalén, estaba el templo. El reino del norte se alejó totalmente de Dios, totalmente de Dios. Y Dios levanta al profeta Elías para que predique la palabra de Dios, para que predique la palabra del Señor, para que llame al pueblo otra vez a la fidelidad. Porque el pueblo, ¿qué había hecho? El pueblo se había alejado totalmente de Dios y se había entregado a los Baales, se había entregado a los demonios. Se había entregado a la brujería, a la hechicería. De hecho, el Señor llama al profeta Elías y el Señor le dice que con el poder de Dios, pues vaya a instaurar nuevamente el celo por el Señor en este pueblo que tanto necesitaba. Vea qué interesante esto. El profeta Elías aparece en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Elías, el tesbita de Tisbé, de Galaad, dijo a Ahab: vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo, que no habrá en estos años rocío ni lluvia, sino es por la palabra de mi boca. Y ahí inicia una guerra terrible contra el rey, contra el profeta. El rey tiene una esposa terrible que era Jezabel, una mujer que era dada a la brujería, a la hechicería. Había pasado a cuchillo todos los profetas, los sacerdotes, hombres de Dios, las mujeres de Dios, los servidores, las servidoras, los había pasado a cuchillo, y solamente quedaban pocos hombres de Dios en el servicio, y los que estaban escondidos. ¿Y por qué los perseguían? Por amar a Dios, por predicar al Señor. Los perseguían por anunciar de que si se dedicaban a algo diferente a lo que es Dios, era un adulterio. Y entonces se habían entregado totalmente a los Baales. Tanto que el profeta se cansa y con el celo que Dios le ha dado, cita a un duelo. Ahorita les dije, esto es como un ring, ¿no? Usted y el diablo se dan y el diablo viene. Pero el profeta Elías, con el poder de Dios, subió al monte Carmelo y subieron 450 profetas de Baal. Ustedes se imaginan usted como servidor, como servidora, enfrentado contra 450 brujos, chamanes,
haciendo la pachamama y usted ahí orándole al Señor. ¿Ustedes se imaginan enfrentados contra los babalaos esos que hacen parte de la santería? O contra los chamanes, contra los brujos, contra las brujas, contra los hechiceros, los satánicos, y usted solo con el poder de Dios. ¿Usted se imagina eso tan terrible? Pero vea qué interesante esto, porque dice lo siguiente. Vea, Primera de Reyes capítulo 18, versículo 20. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es el Dios, síganlo. Y si Baal lo es, sigan a Baal. Interesante eso. ¿Qué dijo el profeta Elías? Hombre, si Dios, Yahvé es el Dios, pues sigan a Dios. Y si la muerte, el brujo, la bruja, el hechicero, la pachamama, pues llegan al demonio. Pero decídanse. Eso es lo que está diciendo. Ya dejen de cojear. ¿Saben por qué? Porque cojear sobre dos muletas se llama adulterio espiritual. Adulterio espiritual. Usted le pertenece al Señor, pero se va a servirle a otro. Usted le pertenece al Señor, pero se va a servirle a algún enemigo. Tenemos tres enemigos. La carne. Usted le pertenece al Señor, pero se va a servirle al demonio a través de la pornografía. Usted le pertenece a Dios, tiene que vivir como una persona que es hijo de Dios, que es consagrado a Dios. Y si usted se olvida de esto, de que usted le pertenece a Dios, de que Dios es su papá, usted termina alejándose de la casa del Padre. Y cuando se aleja de la casa del Padre, tenemos un espejo bíblico muy bonito, que es el hijo pródigo. San Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Se alejó de la casa del Padre y terminó alimentándose de la comida que le daban a los cerdos, a los chanchos, a los marranos. ¿Cómo se llama eso? Un adulterio espiritual. ¿Y en dónde nace todo esto? Vea, aquí en el corazón. En el Antiguo Testamento también hay un libro muy bonito, que es el libro de Josué. Y Josué, el secretario, el sucesor de Moisés, le dijo lo mismo al pueblo. Vea, Josué en el capítulo 24, versículo 14 dice lo siguiente: ahora pues teman a Yahvé y sírvale perfectamente con fidelidad. Apártense de los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río y en Egipto, y sirvan a Yahvé. Pero si no les parece bien servir a Yahvé, elijan hoy a quién le van a servir. O a los dioses, que son los demonios, a quienes servían sus padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país habitan ahora. Pero sin embargo dice Josué: yo y mi casa serviremos a Yahvé. Entonces, esto es importante. Para que no haya un adulterio espiritual, nosotros tenemos que ser conscientes de algo, y es que el primero que se tiene que convencer de que le tiene que servir al Señor es usted. Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué dice yo y mi casa? Si decía mi mamá, cuando yo decía yo y mi hermana, yo y mi mamá, decía el burro por delante. Así me decía mi mamá, ¿cierto? Siempre decía mi hermana y yo, mi comunidad y yo. Pero Josué dice yo y mi comunidad, yo y mi casa, yo y el apostolado, yo. ¿Por qué? Porque primero el que se tiene que convencer primero es usted de que le tiene que servir al Señor con fidelidad y justicia. Buscar la amistad con Dios, buscar la cercanía con Dios, buscar la intimidad con Dios, para alejarse de todo aquello que es mundo. Porque cuando usted busca la amistad con el mundo, usted es un adúltero. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice eso? Santiago en el capítulo 4, versículo 4. Santiago en el capítulo 4, versículo 4, nos dice a nosotros algo muy bonito que nosotros tenemos que tener en cuenta, mis hermanos y mis hermanas. Y después en el 7 nos va a decir a nosotros cuál es ese adulterio, cuál es esa infidelidad. Pero vean lo que dice Santiago 4:4. Adúlteros, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Cómo se llama
La amistad con el mundo y la enemistad con Dios, ¿cómo se llama? Adulterio. ¿Adulterio qué? Espiritual. Usted está abriéndole su corazón a aquel que no es tu Dios, a aquel que no es su esposo. Y pone su atención en una persona diferente a su pareja, se llama adulterio. Cuando usted pone su corazón y busca la amistad con la carne, con el mundo y con el diablo, se llama adulterio. Y por eso lo dice el apóstol Santiago el menor, el primer obispo de Jerusalén, el primo hermano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Adúlteros! ¿Acaso no saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y nos lo va a aclarar en el versículo 7. Santiago 4:7 dice lo siguiente. Vea qué bonito es. Sométase pues a Dios. Resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Hay gente que dice, Padre, ¿y cómo hago porque el diablo se aleje? Pues aléjese del diablo. Aléjese del diablo, te lo digo yo, aléjese de la carne, aléjese del mundo, aléjese del diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Así de sencillo. Santa Teresita del Niño Jesús lo decía de otra manera. A mí me gusta esa frase de Santa Teresita del Niño Jesús. No se preocupe por no pecar. Preocúpese por orar. Vea qué bonito esto. No se preocupe por no pecar. No piense tanto en el pecado. No piense tanto en el dejar de pecar. Piense más en Dios. Y en cultivar la amistad con Dios. Y en estar con Dios. Y en unirse a Dios. Que cuando usted cultiva la amistad con Dios, usted se une con Dios, usted está ahí en gracia de Dios, pues el diablo se tiene que alejar. Y Dios va a estar con usted, cerquita de usted. Y no va a cometer usted un adulterio espiritual. San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14, nos dice a nosotros lo siguiente, vean. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 14 dice, hablando de los hombres que están lejos de Dios, tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian del pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia y son hijos de maldición. Y dice el versículo 17, estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, hablando palabras altisonantes, pero vacías. Reducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Dice el 19, les prometen libertad mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que lo vence. Dice el 20, porque sí, después de haberse alejado de la impureza del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos. Su postrera situación resulta peor que la primera. Y dice el 21, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia, que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Y dice el 22, les ha sucedido lo que aquel proverbio tan cierto, el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el fango. El perro al vómito y la puerca al charco, decía mi mamá. Eso se llama adulterio espiritual. Cuando nos alejamos del Señor, nos entregamos a aquello que no es de Dios. Y hoy el Señor nos quiere a nosotros cuidar de caer en ese adulterio espiritual. Y para no caer en ese adulterio espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Pues volvemos a la segunda lectura del día de hoy, que está tomada del capítulo 19, versículo 9 en adelante, que es el encuentro del profeta Elías con Dios, allá en el monte Horeb. Recuerden que el profeta Elías, igual que Moisés, dura 40 días en el monte, allá en el monte Horeb.
Y vea qué importante esto, escúcheme en esto, vea, escúcheme. Esto que le voy a leer es importante. Dice, allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por Yahvé, Dios Sebaot, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado a espada a tus profetas. Quedo yo solo y busca mi vida para quitármela. Vea qué interesante esto. Han acabado con todos los servidores, con todos los hombres de Dios. Pero sin embargo, este hombre de Dios nos enseña que no se tiene que abandonar al Señor como hicieron los israelitas. Los israelitas dicen que han abandonado la alianza, es decir, la palabra de Dios. La palabra de la alianza se da en la fidelidad a la palabra. Han derribado tus altares, es decir, se han alejado de la Eucaristía. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y han pasado a espada a tus profetas, es decir, persiguiendo a todos los predicadores y los hijos de Dios. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia ya abandonó la palabra? ¿Cuánta gente dentro de la iglesia ya abandonó los sacramentos? ¿Y cuánta gente dentro de la iglesia están persiguiendo como con una espada a los servidores del Señor, a aquellos que se levantan a predicar la palabra de Dios? Sin embargo, ¿qué dice el profeta en medio de la persecución? ¿Qué dice? Ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos. Ya ves, ojalá que ese celo arda aquí en el corazón. Porque si ese celo no arde aquí en el corazón, hermanos, hermanas, vamos a entregarnos a servicio de los enemigos y vamos a terminar cometiendo ese adulterio espiritual. Pidámosle al Señor Jesucristo que hoy nosotros podamos entregarle el corazón, que nos podamos acercar al Señor, que le podamos pedir al Señor Jesucristo que nos enamoremos de Él, que podamos sentir ese amor, ese ardor de gozo en el Señor, en el corazón, y que podamos compartir ese amor a los demás, para que los demás también se preparen, para que los demás entiendan que tenemos que servirle al Señor. Vea, en el Nuevo Testamento, en la Biblia Vulgata 1822, encontramos un pasaje bien bonito que se ha tomado del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Los que saben algo de Biblia saben que el capítulo 25, 24 y 25 es el quinto y último discurso que da el Señor. El primero lo escuchamos hoy en el Monte de las Bienaventuranzas, capítulos 5, 6 y 7, el Sermón de la Montaña. El segundo es el capítulo 10, el discurso apostólico, cuando el Señor le habla a los apóstoles. El tercero es el capítulo 13, el discurso de lo que se conoce como las parábolas o el discurso parabólico, cuando el Señor habla, pues lógicamente a través de comparaciones de parábolas. El cuarto es en el capítulo 18, que es el discurso eclesiológico. Es el único capítulo dentro del Evangelio de San Mateo que el Señor utiliza la palabra eclesía, koinonía, la palabra de comunidad. Por eso se llama el discurso eclesiológico. Y el último discurso es el escatológico. El escatón, el ya pero el todavía no de la venida del Señor. Y el capítulo 24 y 25 encontramos el capítulo escatológico. ¿Y el 25 cómo inicia? ¿Con qué parábola inicia? Inicia con la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes. ¿Qué representan las 10 vírgenes? La iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Y el Señor, el novio, ¿a quién representa? ¿A quién? Pues al Señor Jesucristo. Pero la Biblia Vulgata tiene algo que a mí me encantó. Porque vea lo que dice. Entonces será semejante el reino de los cielos. Recuerde que San Mateo era judío. Y un judío no nombra a Dios directamente. Basilea Deo, dicen los demás evangelistas. Reino de Dios. San Mateo dice reino de los cielos, porque está escribiendo para judíos. ¿Sí me hago entender o no? Se lo repito. Entonces será semejante el reino de los cielos a 10 vírgenes. ¿A 10 qué? Vírgenes. Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa.
esposa, dice la Vulgata. Qué bonito. Al esposo y a la esposa, dice la Vulgata. Se lo repito, al esposo y a la esposa. La Biblia de Jerusalén omite esa parte de la esposa. ¿Y quién es la esposa de Cristo? La Iglesia Católica. El cuerpo místico de Cristo. Nosotros, hermanos y hermanas, pertenecemos a ese cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos esa esposa del Señor y estamos representados en estas 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran necias. ¿Quiénes son las prudentes? Las que están ahí esperando al esposo, las que están cuidando al esposo, las que están esperando la venida del esposo. Nosotros y las necias, ¿quiénes son? Aquellas que no se preparan, aquellas que descuidan, que dejan apagar la luz en su corazón. Vea que el hermano José Luis, yo casi nunca lo escucho, José Luis, perdóneme, pero anoche sí lo escuché. Y estaba hablando de un cirio que pidió Dios Padre para el 21 de junio, que tocaba encenderlo de 7 por 20. O el cirio pascual que utilizamos en la vigilia pascual, porque vienen unos días de gracia. Aprovechemos esos días de gracia. ¿Para qué? Para volvernos al Señor, para crecer al Señor. Y si nos hemos entregado al adulterio espiritual, si hemos sido como estas vírgenes necias, que no hemos cultivado la presencia del Señor en la oración, el aceite simboliza la gracia, el fuego, la presencia de Dios en nuestra vida, pues no es tarde, volvámonos al Señor, que es un momento de gracia, porque en cualquier momento la trompeta va a sonar y el Señor va a venir por su iglesia, y ojalá que nos encuentre a nosotros en un adulterio, que no nos encuentre en la carne, que no nos encuentre a nosotros en el mundo, que no nos encuentre a nosotros, válgame Dios, en el diablo, que nos encuentre a nosotros listos, preparados, en espera, velando y sirviéndole al Señor, sirviéndole como aquellos que han recibido talentos. La parábola de los talentos. Señor, 10 talentos me diste, toma otros 10. Señor, 5 talentos me diste, toma otros 5. Señor, me diste uno solo, pero tuve miedo y lo escondí. ¿Miedo a qué? ¿A la persecución, a la calumnia? ¿Miedo a la muerte? No teman a los que pueden matar el cuerpo. Teman más bien al que puede matar el alma y lo puede lanzar al infierno. ¿Quién te va a matar? A mí me tocó predicar en estos días con un chaleco antibalas puesto porque me iban a matar según eso en ese congreso. ¿Cómo me volví a poner eso? Pues si me mata, que me maten. ¿Qué pueden hacer? ¿Matar el cuerpo? De ahí no pueden hacer absolutamente nada más. Tema más bien el que puede matar el alma y lanzar al infierno. ¿Saben quién es el único que puede tocar el alma? El único que puede tocar el alma y lanzar al infierno, ¿quién es? ¿Quién? El pecado. Ni el diablo te puede tocar el alma. El diablo te toca el cuerpo. El pecado te toca el alma. A eso sí hay que tenerle miedo. Y cuando un servidor del Señor vive en pecado mortal, es un adúltero espiritualmente. Ay, pero es tan bonito que Dios nos dejó la cura, que es el sacramento y los sacramentos, pero sobre todo el sacramento de la confesión. Tenemos que volvernos al Señor. Hermanos y hermanas, tenemos que volvernos al Señor y cuidar esto que se llama corazón. Ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón. Arde mi corazón por celo en Dios, dijo el profeta Elías. Entonces, cuando te inviten a pecar, por favor, vamos a pecar, ¿usted qué tiene que decir? Arde mi corazón por celo en el Señor. Vive Yahvé, dijo Elías, a quien sirvo, que no lo haré. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Ahora, ¿nosotros podemos pecar? Claro que podemos pecar. Claro, somos humanos y caemos. Pero qué bonito es cuando usted decide no pecar por amar a Dios. ¿Se acuerdan de Santo Domingo Sabio? ¿Qué decía Santo Domingo Sabio? Un niño que era discípulo de Don Bosco. Prefiero morir antes que pecar. Y murió muy jovencito de 14 años. Prefiero morir antes que pecar. ¿Sí me hago entender o no? Cuando usted se entrega al pecado, usted se vuelve un adúltero. En su pareja, al interior de su hogar, de su familia, de su intimidad. Si usted como hombre le abre el corazón a otra mujer diferente a su esposa, usted es un adúltero. Si usted como esposa le abre el corazón a otro hombre diferente a su esposo, usted es un adúltero. Pero también los solteros,
Si usted se está acostando con una mujer o con un hombre y se está metiendo con una mujer que usted no está con vista a llevarla al altar, aunque les explico esto. Si usted en este momento está con una mujer o un hombre que usted no piensa morir con ella, vivir con ella, hacerle la vida a ella, llevarla a un altar, usted es un adúltero porque está jugando con la mujer de otro. Usted es un adúltero, la filosofía habla de potencia y acto, es un adúltero en potencia. Todavía no en acto, en algún momento lo va a hacer en acto. Si la persona con la que usted está no está dispuesto a llevarlo a un altar, no juegue con ella porque está jugando con la mujer o con el hombre de otro. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Tiene usted que cuidarse. La castidad, la santidad, la pureza, llegar para poder servirle al Señor, como dice Él, en santidad e injusticia. Esto es bonito que nosotros lo tengamos en cuenta. Si una mujer o un hombre pone sus ojos en otra mujer o en otro hombre, comete adulterio. Pero el Señor nos habla más allá. El adulterio empieza en el corazón. Y el adulterio no solamente es físico, es espiritual. Y cuando usted hace amistad con la carne, con el mundo o con el diablo, usted está cometiendo un adulterio espiritual. Y algunos dirán, Padre, pero eso es tan difícil llegar a hacerlo. Claro, somos humanos, somos débiles, pero Dios nos dejó a nosotros, escúcheme muy bien, un modelo de persona, que es la Virgen María. Que ella siendo humana, con toda la libertad, siendo humana, con todo lo que se presenta en el mundo, la Virgen María escogió 100% a Dios. Y por eso no le llamamos a la Virgen Santa, le llamamos Santísima. Y dicen los santos que la persona más cercana a Dios es la Virgen, pero la persona más cercana a los hombres es la Virgen. Entonces, si a usted le está quedando grande entregarle su vida al Señor como lo hizo la Virgen, amar al Señor, pues pídele a ella que le enseñe a amar a Jesús como ella lo amó. Pídele a Dios que lo enseñe, pídele a la Virgen que le enseñe a amar a Dios como ella lo amó, a respetarlo como ella lo respetó, a cuidarlo como ella lo cuidó y a llegar hasta las últimas consecuencias como hizo nuestra Madre Santa solamente por amor a Dios. Que dijo una frase que a mí me impactó. Padre Darío Bencosme, en República Dominicana, fundador de los Hijos de María Santísima. Y el padre en un retiro dijo, la Virgen Santísima fue llamada, escogida por Dios. Y Dios le dio una vocación de ser madre de Dios. Y tenemos que respetarla, amarla. Y tenemos que valorarla y venerarla. Y dijo el padre lo siguiente, que fue lo que me taladró el corazón. Y aun si la Virgen María hubiese renegado de su fe, y hubiese hecho su vida lejos de Dios, aún así tendríamos que respetarla. ¿Por qué? Porque es madre de Dios. Si la Virgen María lo hubiese podido hacer como cualquier persona, nosotros somos libres. Dios nos dio libertad. Sin embargo, vea qué interesante cómo se somete totalmente su voluntad a la divina voluntad de Dios, que llegó fiel hasta las últimas consecuencias. ¡Uy, qué cosa tan bonita! Tan bonito que el hermano José Luis ama mucho a San José y tiene su rosario de San José. Y la Virgen María amaba a San José con todas las potencias de su corazón. Y San José amaba a la Virgen María. Como un hombre llega a amar a una mujer, como una mujer llega a amar a un hombre, pero fue más grande el amor de Dios que vivieron en castidad. ¡Ay, qué cosa tan dura! Que usted enamorado de una mujer, enamorada de un hombre, pero primero Dios. Vea qué bonito esto. Primero Dios. Nos enseña a nosotros. No importa lo que usted sienta en su vida. Primero Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el Señor dijo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Significa, cuando usted ama verdaderamente a Dios y le da el primer lugar a Dios en su corazón, de ahí en adelante, usted sabe que amando a Dios, el resto viene por añadidura. ¿Me hago entender o no, hermano? Entonces, Padre, yo quiero amar a Dios, pero estoy en un adulterio espiritual porque me he dejado llevar por la carne, Padre. Me he dejado llevar por el mundo y me he dejado llevar por el diablo. Pues vuélvase a Dios. Acérquese a Dios, Dios se acercará a usted. Aléjese del diablo y el diablo se alejará de usted. Pero pídale al Señor, se lo repito por tercera vez en esta predicación, que aquí, en su corazón, arda de celo por Yahvé, por Dios, nuestro Señor.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Al principio, ahora y siempre,